¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de dos temas, o de un tema, pero que tiene varias aristas, que es el tema de cambio climático por un lado, y el tema de los alimentos, y cómo se relacionan estos dos temas que va a ver usted tienen mucha relación. Y para eso, déjenme presentar a nuestros invitados. Saludo a María Teresa García Plata, es la directora nacional en la Red de Bancos de Alimentos de México. ¿Qué tal, María Teresa? Como siempre, un gusto. Un gusto, Mario, estar en el círculo y compartiendo el espacio con tu auditorio. Saludos. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Carlos Gay, él es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a los dos por estar acá. Y bueno, pues empezamos, doctor, si le parece, primero con un punto de arranque de dónde estamos parados en materia pues de cambio climático, que hemos escuchado a lo largo de los últimos años, que es el aumento de la temperatura, pero ¿en dónde diría que nos encontramos en este momento? Bueno, la verdad de las cosas es que, si me preguntan a mí, estamos en un sitio muy malo, porque en realidad es una discusión que se ha llevado por muchísimos años ya. En 1995, si no mal me acuerdo, fue la primera COP, la primera conferencia de las partes en Berlín. Han transcurrido un montón de ellos. En 1988 se fundó el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Pues, y nada más hay que restar, estamos en el 2012, estamos en el 2022, ¿no? Entonces han transcurrido muchos años desde que el problema, digamos, se apuntaba de manera pues más centrada y más global, ya con el interés por parte de los países. Esto del cambio climático lo sabemos hace un montón de años. Hubo un reporte muy importante en 1979 de unos investigadores, de un investigador americano que se llamaba Charney, ¿no? Y él en esa época pues ya estaba muy preocupado con lo que estaban observando y el hecho de que los gases de efecto invernadero que se producen en el consumo de combustibles y para la producción de riqueza, bienestar, confort, etcétera, todo esto, en realidad pues se estaban emitiendo muchos gases de efecto, mucho CO2 ya, y estas emisiones de CO2 pues han venido preocupando, digamos, a la gente, a los investigadores desde pues principios del siglo XX. En el siglo por ahí, a principios de los 1900, un investigador escandinavo, Arrhenius, ya adelantó que el exceso o el dióxido de carbono en la atmósfera contribuiría a calentar el planeta. Entonces ya estamos hablando ahí de 120 años por un lado, por el otro lado estamos hablando de 30, 40 años, ya casi, desde 1995 para acá, hagan la resta. Estos son un montón de años de las COPs 27 vamos a tener. Este año va a haber la COP 27. Eso quiere decir que han transcurrido al menos 27 años desde la primera vez que nos reunimos preocupados por el cambio climático. Y de hecho, ¿qué es lo que ha pasado? Pues como les digo, muy poquito. Seguimos viendo, seguimos estando en riesgo. Han salido reportes también del IPCC desde el reporte del 1.5 grados, que significa ver qué tendríamos que hacer para estabilizar las temperaturas del planeta a 1,5 grados y estar por debajo de 2 grados. Porque estos se consideran como valores ya que empiezan a ser frontera entre algo que podamos aguantar y algo que no podamos aguantar. Que ahora analizaremos estos escenarios y hacer la traducción de esto que ustedes, los especialistas, saben de cuando hablamos de grados, qué significa, ¿no? ¿Qué implica para la vida del planeta? Ahora entraremos ahí. Pero, María Teresa, uno de los temas que va de la mano cuando hablamos de fenómenos ambientales tiene que ver también con el asunto de los alimentos y lo vemos como en varias vertientes. Desde tu experiencia, desde tu trabajo, ¿cómo se vinculan estos dos temas? Muchas gracias, Mario. Es súper interesante los datos que comparte el doctor Gay. Partir del hecho de que en México se tira comida por el orden de unos 24 millones de toneladas
al año. Y del triple impacto negativo que tiene, uno de los impactos negativos que tiene el desperdicio de alimentos es precisamente la emisión de gases de efecto invernadero. En el año 2017, Banco Mundial en México presenta los resultados de un estudio para ver cuánta comida se tira en el país. Y bueno, de entrada, a partir de que en México el 53% de todos los residuos que generamos es orgánico y de este volumen el 90% es de alimentos, lo cual contrasta porque al mismo tiempo de que se tira comida por 24 millones de toneladas al año, existen casi 29 millones de personas que lo necesitan. Pero bueno, parte de lo que concluía Banco Mundial en este estudio es que los principales gases de efecto invernadero que genera este alimento que se tira son el metano, más de 20 veces más potente que el CO2, el cual se genera con la descomposición de los alimentos en los sitios de descomposición final y por supuesto también el CO2. Pero justo en este estudio, nos decía Banco Mundial, en México, revisando solamente 25 alimentos, estos 25 alimentos que se producen ya impactaron al planeta de alguna forma con su producción y además lo van a impactar nuevamente porque no van a ser aprovechados, se pierden o se desperdician a lo largo de la cadena de valor. Estos 25 productos, emiten más de 36 millones de CO2, lo que equivale a las emisiones de la flotilla vehicular de toda la Ciudad de México, de todo el estado de Jalisco y de Nuevo León. Juntos hablamos de esto en un periodo de un año, ¿no? Entonces, además, el desperdicio de alimentos, ese que ocurre en nuestra casa, el cual tenemos fácilmente acceso a mejorar nuestras prácticas y reducir hacia el desperdicio de alimentos, puede agregar más o menos unas 15 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, el impacto no es menor, pero todavía se sigue hablando y haciendo poco en comparación del tamaño del problema o de la oportunidad, que es como luego en los bancos de alimentos de México buscamos verlo, ¿no? Se tira comida, hay gente que lo necesita, es una oportunidad de entrar y hacer un puente, que no se tire y llevarlo a la población vulnerable que lo necesita para así impactar en este problema gemelo que atendemos en Bamex, el tema del hambre, la carencia alimentaria y el impacto que tienen las pérdidas y desperdicios de alimentos en el tema de cambio climático. Bueno, y me parece muy interesante porque ya empezamos a ver que los dos temas tienen relación y yo quisiera preguntarle, doctor, sobre justamente algo que ya apuntaba María Teresa, el tema de la producción de alimentos y la descomposición de alimentos que ahora nos hablaba. ¿Qué papel juegan en este tema de la generación de efectos, entre otros factores que por supuesto son de los que se han revisado y discutido a lo largo de estos años? Bueno, en realidad esto es uno de los muchísimos aspectos en que el cambio climático afecta las actividades humanas. Me alegro que estemos tocando esta de la comida porque en realidad la afecta por todos lados y a su vez muchas veces se ve también afectado el problema por el mismo problema que afecta. Los residuos son muy importantes en cuanto a las emisiones en México. Estos son como 7% de las emisiones vienen de residuos, o sea, esta parte es sumamente importante, en la cual me imagino que este desperdicio de comida, lo cual es, poniéndonos así rigurosos, es un crimen que se tire tanta comida en un país con tantas necesidades, la verdad de las cosas. Entonces tenemos, por un lado tenemos, el cambio climático nos va a afectar la producción de comida, la va a volver más cara. De hecho, por ejemplo, nosotros en las ciudades y aquellos que creen que la leche sale del refrigerador y no de las vacas, pues están fatalmente entrenados para entender cómo el cambio climático está afectando la producción de comida, pero si uno es un agricultor de temporal que come del maíz que puede acumular durante un año, ellos sí se van a ver afectados inmediatamente por el cambio climático, sus rendimientos bajan y pues se van a quedar sin comida y son millones de mexicanos los que están en esta situación. Esos mexicanos se podrían beneficiar de los planes de los que hablábamos antes, esta tiradera de comida en realidad pues pasarla para los que no tienen. Ahora, entonces el cambio climático va a afectar la producción de comida porque afecta el agua que cae y dónde cae, y afecta las condiciones, digamos, biológicas para el crecimiento de los cultivos, para el crecimiento de la biodiversidad y todos estos factores que en realidad son el entorno que nos alimenta. Y por el otro lado,
cuando esto lo descuidamos, pues tenemos tirando la comida y esta pues se va a los tiraderos o se va a donde se vaya y a fin de cuentas se descompone y se acaba produciendo más dióxido de carbono. Entonces, ambos representan ciclos de estos, ¿cómo diría yo?, perversos, en que uno afecta al otro y al otro afecta al otro de manera negativa. Y estas son cosas que tendríamos que prevenir. En México esto lo hemos sabido por mucho rato. O sea, otra vez, el problema que estaba yo mencionando de que el mundo está consciente de este problema desde hace muchísimo tiempo, igual lo tenemos en México. Y lo que ocurre con esto es que tenemos que actuar. El calentamiento se previene o el calentamiento se ataca por la vía de la reducción de las emisiones, vía la comida o vía ser más eficientes y vía la utilización de energías alternativas, energías renovables. La única manera que tenemos realmente para poner al planeta en un camino que no sea de la destrucción es reducir estas emisiones a nivel global, reducirlas a nivel local, a nivel del país, y es reducir estas emisiones. Y la única forma que podemos hacerlo es o nos volvemos súper eficientes o vámonos a otras energías. El mundo está derivando hacia las energías alternativas, hacia las energías renovables, porque estas nos aseguran que no tenemos que quemar más dióxido de carbono. Ahora, estas cosas se pueden utilizar porque la química de los plásticos y muchas cosas de la química industrial depende del petróleo, pero pongámoslo para los usos menos dañinos. El uso más elemental y tonto es quemarlo. Realmente hay productos mucho mejores que se pueden sacar de ahí. De ahí que yo creo que esto, bueno, otra vez, todos los problemas que veamos bajo la perspectiva de cambio climático que están funcionando mal, van a funcionar peor. Y en esto se nos va a complicar la producción de comida vía el agua, vía las sequías, vía la temperatura, vía las enfermedades, las enfermedades vegetales, pero pues también a la salud nos pegan las ondas. Claro. Nos pega todo, nos va a pegar todo. Yo por eso voy a terminar aquí diciendo en este sentido que me encuentro muy preocupado, muy asustado, porque en realidad no estamos previniendo lo que nos va a ocurrir a nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿no? De acuerdo. Y ahora vamos a regresar incluso a algunos de los elementos que está planteando, pero para dimensionar, Tere, de lo que apuntaban ahora tanto tú y el doctor, ¿qué tan grave es la situación en México comparada con otros países? Porque así como vamos a revisar en un momento con el doctor algunas de las políticas que estamos tomando, ya decía, el mundo está caminando hacia energías pues, con menor impacto en el planeta y parece que en México vamos en un sentido contrario, por lo menos eso es lo que parece que está en la discusión en las famosas reformas y en el Pemex y la refinería y toda esa discusión. En el caso de los alimentos, por ejemplo, y del aprovechamiento de los alimentos, ¿cómo estamos en comparación con otros países? Gracias, Mario. Estamos en niveles muy altos, ¿no? A nivel de América Latina, definitivamente somos uno de los 3 países que más pierde o desperdicia alimento, ubicando que dependiendo en qué etapa de la cadena de valor ocurra, que el producto va a dejar de aprovecharse, tendrá el nombre de pérdida o tendrá el nombre de desperdicio de alimentos. Finalmente hablamos de un producto alimenticio consumible que no va a llegar a aprovecharse, pero que ya impactó económica y medioambientalmente para ser generado. Entonces, en el caso de países como el nuestro, de bajos ingresos, la mayor oportunidad o el mayor volumen de comida tirada se da en las etapas iniciales de la cadena de valor. Precosecha, cosecha, las etapas tempranas de poscosecha, ahí es donde ocurre, porque hay una enorme oportunidad de mejorar la infraestructura para el manejo de los alimentos, un manejo eficiente. Y por eso no pasa en otras partes, Tere. Sí ocurre, pero en menor medida. Un dato interesante es que en países de altos ingresos, la parte de Europa, donde más se ve que se tira comida es en la parte del consumo, o sea, la otra
el otro extremo de la cadena de valor, en lo que hablamos de supermercados, hoteles, restaurantes y a nivel de hogar, ahí es donde ocurre. ¿Por qué? Pues porque en estos países tienen los que producen los alimentos mayor acceso a una infraestructura, a capacitación, a recursos y hacen un manejo distinto del alimento en sus etapas tempranas de la cadena. Es decir, es una cantidad significativa de alimento la que se pierde en cualquier país e incluso en todos los eslabones de la cadena de valor se pierde o desperdicia alimento. Sin embargo, la mayor oportunidad en nuestro país o el mayor volumen ocurre en estas etapas tempranas de la cadena de valor y eso es importante. No que a nivel de hogar, hoteles y restaurantes no exista, también ahí se tira mucha comida. Sin embargo, en perspectiva de comparación, que es lo que tú preguntas, nosotros estamos más deficientes en la parte temprana de la producción y el manejo del alimento, además de considerar lo que son las emisiones por trasladar este alimento. Cuando Banco Mundial hacía, después de publicar el estudio, esta convocatoria, se reunió un grupo de trabajo de alto nivel para generar el Plan Nacional para tener una estrategia antipérdidas y desperdicios de alimentos. Ahí se veía que hay fallas en el sistema alimentario, como que el producto del campo que se genera en un estado tiene que recorrer una distancia de 3 o 4 estados, llegar a la central de abastos de la Ciudad de México y regresarse unos 2 estados más, nuevamente recorrerlo para poder tener ahí su punto de venta, lo cual resultaría absurdo y altamente contaminante. Pero ese tipo de fallas en el sistema alimentario o de oportunidades, como se quiera ver, nos llevan a pensar que hay acciones que nos pueden llevar a disminuir pérdidas y desperdicios de alimentos al alcance de todos, desde el hogar con nuestras prácticas de consumo, manejo del alimento, pero en la parte de la iniciativa privada, la generación, producción, distribución y comercialización del alimento, sin duda hay muchas cosas por hacer para mover la aguja y que haya menos toneladas de alimento desperdiciado. Oye, Tere, ¿en qué año fue este reporte del Banco Mundial del que hablabas? Fue en el 2017, a finales del 2017 en el Colegio de México, Banco Mundial presenta este estudio y nos decía en ese entonces que eran 20.4 millones de toneladas de comida llegando a la basura, más o menos unos 38,000 kilos por minuto en promedio. Oye, esta cifra... Sí, perdón. No, te compartía. La cifra de pérdidas y desperdicios de alimentos la actualiza el doctor Genaro Aguilar, que fue el titular de este estudio del Banco Mundial en el 2017. Él actualiza el dato del 2020, el año de la pandemia, para dejarnos ver, ya no son 20.4 millones, son 23.7 millones de toneladas anuales, más o menos 42,000 kilos de comida aprovechable en promedio por minuto llegando a la basura en nuestro país. Que eso te iba a preguntar, porque por lo que decía el doctor Gay hace rato, en el sentido de que el problema lo conocemos desde hace muchos años, aquí con un diagnóstico concreto de hace 5 años, desde que se presentó se modificó algunos de los factores señalados por el reporte para disminuir el desperdicio. No realmente. Se generó este grupo de trabajo de alto nivel y esta estrategia se entregó de hecho como un marco conceptual a la administración entrante en ese momento para poder ya partir de algo, ¿no? México es uno de los pocos países que tiene a este nivel de detalle dónde están los puntos principales que generan pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena de valor y en este documento podemos ver acciones al corto, mediano, largo plazo y también al grado de impacto que podrían generarse. De ahí partimos los bancos de alimentos de México para implementar una estrategia que ha sido muy exitosa en Europa, los acuerdos voluntarios para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos y justo somos el primer país de América Latina liderando la red de bancos de alimentos de México, esta estrategia que ha movido la aguja de pérdidas y desperdicios de alimentos en otros países y ahora la estamos implementando en México, esperando que haya un cambio, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a hacer un corte y ahora que regresemos con el doctor Carlos Gay, con Tere García, le voy a preguntar al doctor, cuando hablamos de los grados y hablamos de estos umbrales, pues ¿qué significa? Porque de pronto nos cuesta mucho trabajo entender en abstracto cuando hablamos del 1.5 y cuando hablamos de que hemos en el planeta, en los efectos ambientales, ¿qué va a implicar cada uno de estos cambios? Si les parece, lo platicamos regresando del corte. Estamos de regreso y doctor, yo quisiera que nos ayude a hacer un poco más concreto la imagen
de esto que vemos siempre en las COPs, de las que hablaba usted en su primera intervención, y oímos que se reúnen y tratan de establecer metas de grados, pero nos cuesta de pronto, los que no somos especialistas, entender por qué es tan relevante cada décima en esas discusiones que tienen las y los expertos. Sí, mire, esto en realidad lo estaba hablando yo ayer con la familia, porque cuesta mucho trabajo relacionarse con un grado de temperatura, ¿no? Cuando de un día a otro pues hay 20 grados de diferencia, nos levantamos con un frío que pela y luego nos vamos a mediodía, nos quitamos hasta la camiseta y luego de noche otra vez y son 20 grados y estamos hablando a nivel global, que ese es el punto, estamos hablando a nivel global de promedios de 1 grado, quiere decir que habrá sitios donde se caliente más y otros sitios donde se caliente menos, pero 1 grado, ¿qué significa? Que lo lleven a uno al hospital. O sea, 1 grado, estoy con 38 y me miden 39 y ya me llevan al hospital. Y no digamos si me tienen en 39 y le subo a 40, me llaman a la ambulancia. Entonces, este es un poco el contraste en lo que 1 grado puede ser muy delicado. Hay cultivos que una diferencia de 1 grado ya no se daría. Por eso vemos que hay cosas que podemos plantar en un lado y no podemos plantar en otro. Y son diferencias de unos poquitos de grado, porque aquí estamos hablando en los promedios, ¿se dan cuenta? Sí. Entonces, 1 grado es algo que se dé, algo que no se dé. Ir al hospital, no ir al hospital. Y hablar a nivel del planeta, a nivel de 1 grado más, supongamos 1 grado más en Mexicali, supongamos 1 grado más no sé, en Mérida, en la Ciudad de México. Muy pocas veces estábamos repitiendo 30 grados diarios. ¿Y cómo estamos? Llegamos a casa fumigados, no sabemos qué pasa. Además, ¿qué? Pues sirve como aliciente para otros fenómenos que nos están igual perjudicando. La atmósfera se vuelve más reactiva. Eso le quería preguntar, doctor. ¿Sí? Justamente, perdón que le interrumpa, pero justo en ese punto, ¿qué tanto lo que ya estamos viendo, manifestaciones como consecuencia de estos aumentos de temperatura en el tema de los fenómenos naturales? No, ya lo estamos viendo por todos lados. O sea, las temperaturas extremas que estamos observando aquí en México, la sequía muy larga que está pasando en el noroeste mexicano y suroeste americano, que ellos están hablando ya de decenas de años con la sequía. Estas cosas, las tormentas severas que estamos padeciendo, las inundaciones, los incendios forestales que se dan en este país, el incendio forestal de Canadá que estaba matándoles no sé cuántos cientos de miles de hectáreas. O sea, todos estos son fenómenos que estarían muy bien asociados a estas condiciones de cambio climático. Como dicen, una golondrina no hace verano. Eso quiere decir que uno agarrado en aislamiento, pues no significa que estemos en cambio climático, pero lo que pasa es que ahora le estamos sumando, o sea, estamos viendo lo que pasa aquí, lo que pasa en Irak, lo que les está pasando en Irak, Afganistán y Siria, por ejemplo, que están con unas temperaturas cercanas a los 50 grados. Nunca habíamos visto temperaturas que estuvieran 30 y tantos grados más calientes, por ejemplo, en el Polo Sur, o sea, están, en lugar de estar 30 grados bajo cero, están a casi cero, o sea, son cosas que nunca habíamos visto. Y otra vez, no es una vez lo que lo vemos, sino que se va repitiendo. Entonces, ya estamos viviendo en un planeta que está experimentando el cambio climático. ¿Y cuánto es este cambio climático que estamos experimentando si lo medimos en grados? 1.1 grado, 1.2 grado global. En México nos hemos calentado alrededor de 1.2 grados en los últimos 100 años, más o menos. 1.2 grados. Un poquito más que la media global, pero esta media global cuando se distribuye entre todo el planeta, pues resultan estos veranos imposibles. Hay sitios que se están volviendo inhabitables. O sea, tenemos que tener en cuenta que el planeta hay lugares donde no vamos a poder estar. O sea, bueno, ya no podemos estar en los océanos, pero con una balsa sí. No vamos a poder estar. O sea, se vuelven sitios que ya no... A menos que llevemos una especie de aire acondicionado encima, que esto es como muchos países van a ir soportando estos veranos o estas épocas de seca o de temperaturas que se van a ir dando. Pero otra vez, y esto representa
como esos aires acondicionados no estén basadas en energías renovables, claro, va a agudizar estar alimentando el cambio climático. Entonces, más caliente, más aire acondicionado, más caliente, más aire. Estamos metidos en esta. Si no nos damos cuenta y actuamos rápido, nuestros hijos y nuestros nietos van a estar viviendo en condiciones muy feas. O sea, realmente esto se puede poner muy feo. Entonces, ¿qué nos afecta? Pues nos afecta todo, ¿no? Claro. Nos va a afectar el agua, la administración del agua, la producción de comida, la supervivencia de la biodiversidad. O sea, nos va a afectar, claro. Nos va a afectar cómo vestimos, la economía, ¿qué más? O sea. Sí, es muy completo el panorama que nos cuenta, doctor. Y ahí yo quisiera, María Teresa, conocer tu perspectiva desde el trabajo que hacen, de cuáles son, si tienes los datos a la mano, de las proyecciones que esto puede tener en el tema de los alimentos y la oferta de alimentos en general. Y lo digo porque particularmente estamos viviendo días donde estamos más sensibles al asunto de los alimentos por el tema de los precios. Y hoy sabemos pues, que hay una inflación a nivel mundial y no necesariamente lo identificamos con el tema ambiental hoy, pero sí lo identificamos con lo de la guerra de Ucrania y sabemos que hoy que lo que pasa en Rusia y los fertilizantes de Rusia tiene consecuencia en la producción de alimentos en Brasil y que lo que pasa con el tema de la pandemia tiene efectos en los contenedores y eso afecta el costo de los productos que consumimos en otra parte, en otro lado del mundo. Este fenómeno del que estamos hablando, este cambio en las condiciones geográficas, atmosféricas, ¿qué impacto se prevé que pueda tener y qué consecuencias puede tener en el tema de los alimentos? Muchas gracias, Mario. Pues sí, de entrada, justo lo que dices no se relaciona porque lo primero que observamos y ya está ocurriendo con el tema inflacionario es que se disminuye el acceso a los alimentos de parte de la población y los primeros afectados son precisamente la población en condiciones de carencia alimentaria, que decía yo suman casi 29 millones y apenas estamos atendiendo a 2 millones de forma regular desde los bancos de alimentos de México. Pero bueno, nuestra lectura es que con la situación actual que se da, pues lo más seguro con este tema inflacionario, la situación económica estancada, pues va a haber menos posibilidad de implementar medidas para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos y por ende se continúen estos niveles o incluso se incrementen los niveles de pérdidas y desperdicios de alimentos. También ubicar que los niveles de consumo podrían disminuir, como lo decía, hay menos acceso y lo decía también el doctor Guy, lo caro que resulta la alimentación. Recordar, Mario, que estamos en una zona donde es absolutamente caro y poco accesible tener acceso a una dieta saludable. Hablo a nivel de América Latina de acuerdo a cifras de CEPAL, pero bueno, lo que visualizamos es que cambie, que se elijan productos más accesibles, productos más baratos, no necesariamente más nutritivos. Eso es lo que vemos en la tendencia del consumo y por supuesto impactando ahí a pérdidas y desperdicios de alimentos. Y como bien lo mencionas, la producción del campo que se está viendo afectada y todavía se verá más afectada, pues a menor demanda va a ocurrir este movimiento de perder más in situ, ¿no? Recordando justamente que si del campo viene la mayor oportunidad de rescatar alimento y hay una afectación por esta situación global, nuestros productores van a tener más razones hoy que antes para poder decir, ni siquiera me conviene levantar mi cosecha, ¿no? Nosotros entregamos como red de bancos de alimentos más de 135 millones de kilos de comida que de otra forma se desperdiciaría y el 51% viene del campo. Y hay razones de estética, de tamaño del producto, de precio, de condiciones de exportación o de condiciones de entrada para el mercado. ¿Qué hace que se desperdicie? Así es. Entonces, rescatamos una parte pequeña, es importante mencionarlo. La red de bancos de alimentos de México, que son 54 bancos, 1,200 colaboradores trabajando desde hace más de 30 años para combatir el hambre, evitando la pérdida y el desperdicio de alimento, rescatamos menos del 1% de toda la comida que se tira cada año en México. Menos del 1%, Mario, nos da para llevar alimentación a 2 millones de personas. Solo se necesitaría rescatar una parte del volumen que se pierde o desperdicia para que en México se acabe el hambre y, por supuesto, para disminuir el triple impacto negativo
que es el medioambiental, el social y el económico de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Vaya. Oye, nada más déjame, antes de regresar con el doctor, si entendí bien, decías al principio que la situación económica más compleja, en lugar de que haga que se aprovechen más, hace que se desperdicie más. Sí, lo que nosotros visualizamos es que va a haber un cambio en el consumo, por un lado. Es decir, las personas ya ahora tienen menos acceso a los alimentos porque son más caros, los de la canasta básica. Eso por un lado. Y por otro lado, eso va a hacer que se disminuya la demanda por mucho producto del campo al tener tan altos los costos derivados de lo que mencionabas, el tema de fertilizantes y demás. Y esto le da un elemento más a los productores para que ni siquiera sea viable para muchos de ellos levantar su cosecha. Yeah. Esto ya ocurre, no es algo nuevo, lo vivimos, llegan los bancos de alimentos de México y levantan la cosecha por el productor porque a veces ni siquiera le conviene él hacerlo, ya es una pérdida completa y sería peor dejar el producto en el campo precisamente por la generación de gases de efecto invernadero que genera. Ahora, doctor, ¿qué tanto hemos o no hemos avanzado en la modificación de hábitos? Y pienso, por ejemplo, mencionaba usted el tema de las energías, por un lado, que estamos viendo que en algunas partes del mundo hay como una apuesta más fuerte. Ahora, por ejemplo, la crisis geopolítica de Rusia, pues parece que está moviendo a Europa a tratar de depender menos del petróleo, no por razones ambientales, como quizá hubiéramos querido, sino por razones de dependencia política de la economía rusa. A ver, quisiera empezar por ahí, por el tema energético. ¿Qué está viendo y si está viendo respuesta en ese sentido? Bueno, lo está mencionando. En realidad, el problema del cambio climático está íntimamente ligado a la cuestión de la energía y cómo obtenemos esa energía. Y eso es, pues, históricamente la base del problema. Desde que inventamos la máquina de vapor, desde que el Watt inventó la máquina de vapor y empezó a quemar todo lo que podía quemar, pues ha habido un incremento muy importante en la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, a la atmósfera. Entonces, lo que no hay duda de que muchos de los avances que hemos experimentado en el planeta se deben realmente a la quema de combustibles fósiles. Eso es que habría que agradecerles por este lado porque nos ha hecho más ricos. Las cuestiones de las diferencias o de los desequilibrios, eso no me voy a meter. Quizá Tere quiera hacer un comentario, pero eso lo tenemos presente, ¿no? Lo bueno les toca a poco y lo malo les toca a muchos, ¿no? Esto es una especie como de tragedia también mundial que se tendría que uno enfocar y tratar de reponer estas cosas. No es lo que dicen de los alimentos suben y bajan de precio porque están las fuerzas ahí entre los que pueden consumir y los que se lo van a producir, pero los que están fuera de ese ambiente, que es mucha gente que no tiene para comer, pues se quedan bailando en esto. O sea, si sobra, pues les va a tocar, pero si todavía se vuelve más caro, pues les va a tocar menos. Y todo esto está siendo exacerbado por el calentamiento global producido por la combustión, producido por esto. Llegamos, digamos, al punto donde tendríamos que revisar y decir bueno, ya llegamos aquí, ahora tenemos que hacer lo mismo que antes, pero de manera diferente, porque de lo contrario vamos a arruinar el planeta. El punto aquí es que es arruinar la casa, ¿no? El punto aquí es que nos estamos jugando la casa, no nos estamos jugando la casa al vecino, es la nuestra la que nos estamos jugando. Y en esto, yo voy aquí, esta es una invitación al ingenio y es una invitación realmente a cambiar la forma como hacemos las cosas, pero tenemos que empezar a vislumbrar, a diseñar, a decidir qué podemos hacer. Y para esto necesitamos un montón de gente preparada, necesitamos un montón de científicos, necesitamos un montón de ingenieros que estén impulsando la innovación, que estén impulsando otras ideas, que estén impulsando incluso en la economía. Yo no hablé de la economía, aunque se ve obvio, ¿no? La economía está conectada. Si yo quiero reducir emisiones de efecto invernadero, todos van a saltar, los industriales, los petroleros, porque les voy a pegar ¿dónde? En la economía. Claro. O sea, no puedo reducir sin pegarles en el bolsillo. Evidentemente, esto sería la forma más elemental de hacerlo, muy elemental. El punto aquí es que nos invita a inventarnos nuevos mecanismos para ir transitando otras cosas.
Y yo aquí me aventaría un boleto porque, aunque todas estas compañías petroleras han sido muy engañosas, British Petroleum, Exxon, Mobil, todas ellas, ahora están todas muy, Shell, todas muy pro cambio climático y vamos a hacer esto. Esto lo dicen en el discurso cuando están por el otro lado invirtiendo en que se trate de desvirtuar todo esto investigación acerca del cambio climático. Pero bueno, en el discurso lo tienen. Todos ellos sí están desarrollando vertientes en renovables, están haciendo cosas con el hidrógeno verde, las celdas de combustible, todos ellos le están entrando, Pemex no. Tendría que hacerlo. O sea, esto es innovador, lo otro son rollos. O sea, tenemos que pensar que en unos años vamos a transitar a una economía que va a estar basada en la energía, sí, pero que va a provenir de otras fuentes. Y no podemos sustraernos a esto si queremos mantenernos vigentes. Porque dice, bueno, una cosa que puede ocurrir, que ya ocurrió, es que si somos contaminadores, no van a importar productos. Nos los castigan y nos ponen tache, que ya lo han hecho. Claro. ¿No? Entonces, son cosas que tenemos que tener presentes. Y bueno, no puedo más que enfatizar que la economía pues depende de la energía. Y a ver cómo le hacemos para alinearlos. Ahora, para rematar. Sí. 1 grado, malo. 1.5, peor. 2 grados, mucho peor. 3 grados nos lleva el clima, ¿no? Sí, sí. Entonces, necesitamos estabilizar las temperaturas del planeta a la menor temperatura posible. O sea, ya estamos en 1.1 y estamos hablando de 1.5 como tipping points y 2 como retipping points. Y ahí nos vamos. O sea, si rebasamos esos, bueno, mis hijos y mis nietos van a estar, pero yo ya me voy a escapar de eso. Pero está el panorama para la comida. Si ahora tiramos por exceso, pues entonces pues yo no sé qué vamos a tirar en el futuro. De acuerdo. Comiendo las camisas o algo así. De acuerdo. Pues vamos a una pausa y ahora que regresemos vamos a dedicar nuestro último segmento a ver opciones y alternativas, tanto en el tema del consumo individual, en el tema de las empresas y el papel de las empresas en este tema, sobre todo empresas relacionadas con los alimentos, y ver qué nos toca como ciudadanos y qué le toca a los estados también. Ahorita que hablaba el doctor, por ejemplo, que decía, necesitamos más científicos. Pues claro, ¿no? Necesitamos una política de ciencia porque esto lo tienes que atender en lo inmediato y al mismo tiempo tienes que estar formando a la gente que pueda desarrollar la innovación de la que hablaba ahora, porque si no, pues esto no, creo que ha sido muy claro. Han sido muy claros los dos en que el panorama no pinta nada positivo y que como en todos los fenómenos, como con la pandemia, como con la inflación, no le pega a todo mundo igual, aunque aquí en este caso el planeta no distingue la posición socioeconómica, pero les va a pegar más a quienes menos recursos tienen, como suele ocurrir, y vamos a ver fenómenos de desplazamientos, de migraciones, en fin, de todo lo que ya sabemos que implica lo que nos han estado contando a lo largo de este programa. Vamos a una pausa y regresamos para ver alternativas. ¿Qué están haciendo en otros lados que funciona? ¿Qué podríamos estar haciendo nosotros? De eso platicamos regresando al corte. Estamos de vuelta y en estos primeros 2 segmentos nos han explicado nuestros invitados, pues con mucha claridad, dónde estamos hoy y sobre todo lo que pinta en el horizonte inmediato, el fenómeno inmediato y en el horizonte de largo plazo con este fenómeno del cambio climático y su impacto en los alimentos. Pero yo quisiera, Tere, no quedarnos solamente en lo que está mal, porque ya hay que señalarlo y lo hemos dicho, sino en lo que podemos y debemos estar haciendo, incluso lo que algunos ya hacen. Y yo quisiera que nos cuentes ahí algunos casos. Yo recuerdo que he tenido oportunidad de platicar contigo en otros momentos, aquí mismo, de cómo hay estados, por ejemplo, que han elaborado leyes más eficientes, de cómo hay lugares donde las cadenas de aprovechamiento de los alimentos son mucho más efectivas. Si nos puedes compartir también de esa parte de las experiencias, porque no es un destino inevitable y no es que podamos hacer las cosas
no es que sea imposible que hagamos las cosas de otra manera, Tere. Absolutamente. Muchas gracias, Mario. Sí, y hablamos de Nuevo León, que es un referente para nosotros a nivel nacional. A raíz de que Consejo Nuevo León decide emprender la estrategia Hambre Cero, se han propuesto ser el primer estado del país donde no exista una población viviendo por abajo de la línea de bienestar. Entonces, en ese sentido, se han alineado los esfuerzos, participando todos los sectores, lo cual es clave, ¿no? El tema de la política pública, poniendo el derecho a la alimentación al centro y coordinando los esfuerzos de todos para que exista una recuperación del alimento, que se eviten las pérdidas y desperdicios de origen, impactando con esto de forma muy positiva también a la disminución de gases de efecto invernadero. Este es un caso para nosotros que es referente. La semana pasada se relanzó la estrategia de Hambre Cero, precisamente buscando fortalecer que lo que ya hoy en día el Banco de Alimentos rescata crezca para poder atender a más personas y para poder disminuir el impacto medioambiental que generan las pérdidas y los desperdicios. Este referente es muy importante porque el reto ha sido generar una política pública que le dé la importancia a los dos problemas y por otro lado incentivar al sector privado para que se tomen las medidas que se necesitan para que no se llegue al punto de pérdida y desperdicio de alimentos. Nosotros vemos clave que cada una de las compañías pueda ver dentro de su cadena de suministro a la parte de donación o redistribución de alimento como parte natural, que ya esté dentro de su ADN, que ni siquiera contemplen invertir recursos en inventario ocioso, en la destrucción de alimento porque ya está llegando a su fecha, sino que sea una parte natural la donación o la redistribución del alimento. Pensando justamente en eso y alineándonos a que ya existe una propuesta de una estrategia nacional para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos, ahora estamos abordando también a las compañías desde esa otra perspectiva. No solo es la parte social, de que es increíble que vivamos en un país donde hay comida suficiente para todos. Y por otro lado estés desperdiciando. Y claro, por otro lado se esté tirando el alimento en la medida en la que se pierde. Entonces, trayendo esta propuesta diferente como una solución verde, como promoviendo la sostenibilidad, apegándonos a la Agenda 2030 y a todo lo que ahora es de interés de las compañías, es así como nos estamos plantando con ellos desde Bamex. ¿Y cómo están respondiendo a esto? Porque me parece muy interesante cómo lo estás planteando, ya lo decía el doctor hace rato, cómo hoy el propio mercado empieza a castigar o a premiar a las empresas o a los países en función de sus políticas. Y hay indicadores que ya cada vez empiezan a ser relevantes, por ejemplo, para obtener financiamiento, ¿no? Si tú tienes ciertas políticas, tienes financiamiento, mejores condiciones que si no las tienes, o lo que señalaba el doctor sobre el tema de las exportaciones, donde se le exige a una empresa proveedora que cumpla con ciertos estándares, porque si no, no puede ser tu proveedor internacional de grandes compañías. Ahora que se están aproximando ustedes con estos planteamientos, ¿cómo estás viendo la respuesta? Se están planteando iniciativas bastante creativas, Mario. Estamos llevando a cabo la metodología de los acuerdos voluntarios para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos, precisamente desde un enfoque diferente. Ya no lo veas como la donación, que ya de por sí es muy positiva para el tema social, sino por el tema sostenible y de combate al cambio climático. Y en ese sentido, con este acuerdo voluntario que en México le hemos llamado Pacto por la Comida, hoy en día tenemos ya 18 compañías firmantes que han decidido sumarle a lo que ellos ya hacen al interior para tirar menos alimento, sumarle esta metodología basada en la cuantificación y en compartir buenas prácticas entre empresas en un ambiente no competitivo. Esa parte nos ha llevado a que hoy tengamos empresas buscando hacer mancuerna, buscando colaborar y compartirse sus prácticas internas, viendo el beneficio mayor que ya mencionaba el doctor Gay, ¿no? Estamos hablando de nuestra casa, del futuro, para nuestros hijos y para nuestros nietos, y en ese sentido colaboraciones diferentes que no se darían si no están dentro de un marco, de una metodología que a nivel internacional ha funcionado. Entonces ahí vamos, ha sido un año este 2022 muy retador, cada vez las compañías han hecho ajustes en su tema, en sus planes de comercialización, de producción,
y esto nos ha golpeado en el tema de donativos tradicionales, pero a través de una iniciativa innovadora estamos llegando precisamente a acciones nuevas de colaboración que no habíamos tenido, y eso es prometedor. Pues muy interesante y una buena noticia esto que nos cuentas, Tere, aún con las resistencias que puede haber. Y ahí, doctor, yo quisiera preguntarle, a ver, ha hablado usted del tema de la energía, hablaba usted de Pemex hace rato, que no para decir en el sentido de lo que apuntaba de algunas de las compañías petroleras, que con todo este doble discurso pues, están apostando por el futuro. ¿Qué deberíamos, en su opinión, estar discutiendo en México? Y se lo pregunto en el sentido más amplio. Por ejemplo, yo entiendo que este fenómeno va más allá de lo que haga o no haga México por tamaño de la propia economía mexicana comparada con la de Estados Unidos o la China. Pero sí entiendo también que los efectos, por ejemplo, para un país con las costas que tiene nuestro territorio, van a ser muy serias. O el tema que ya apuntaba usted de los incendios o de las sequías en el norte, noreste del país. ¿Qué tendríamos que estar discutiendo en México, ya sea para frenar el impacto, o sea, las causas, o para prepararnos para los efectos, doctor? Para empezar, tenemos que aceptar que tenemos este reto enfrente. Todas estas ideas de economía circular, de que la empresa que está al lado mío va a aprovechar lo que yo haga, todo esto es muy importante que se vaya instrumentando. Para todo esto tendrían que crearse algún tipo de incentivos. Esto, pues los políticos tendrían que dedicarse a esto más que a otra cosa que no tiene ningún O sea, hay mucha fricción. Cuando yo digo es un sistema muy ineficiente, hay mucha fricción. Se gasta mucha energía ¿cómo se dice?, en infiernitos. Y los problemas importantes los estamos dejando de lado, como es, por ejemplo, los ODS a los que Tere, pues se dedica a eliminar el hambre, que es uno de ellos, de los más importantes. Pero ese está conectado con los demás. Y entonces necesitamos dedicarnos, por ejemplo, a ver estos ODS y a resolver uno por uno, no a resolver X problema en X lugar que tiene que ver con que si se hizo esto bien y se hizo mal, que no tiene nada que ver con producir un centavo de más, con producir una tuerca nueva, con producir una idea novedosa, sino tenemos mucha fricción, se está gastando mucha energía, como diría yo, otra vez en infiernitos. Entonces, necesitamos, como diría yo, centrarnos, ver que necesitamos mucha más gente que esté participando de esta cosa del proceso de invención, del proceso de innovación. Ahí es donde tenemos que estar mucho más metidos. Pemex, por ejemplo, tendría que estar lanzándose por ahí también, tendría que estar abriendo estas avenidas para las renovables, para una mucho mayor eficiencia energética. Es ahí donde está el futuro. Mire, México produce 1.2% de las emisiones globales. O sea, si México se apaga como un todo, apaga el clic, se apaga el país, al planeta le vale gorro. Pero el punto es que ahí lo que es muy importante es que México actúe con fuerza moral, que tenga una palanca representativa de cierto tipo de país. O sea, puede jugar un papel sumamente importante reclamando, por ejemplo, a los demás por los daños que le van a ocurrir a uno. Ahora, si uno se hace pato, pues se vuelve cómplice, ¿no? Si yo no estoy reclamando a aquellos que están perjudicándome, pues me vuelvo su cómplice. Entonces, México, este papel lo ha manejado en ocasiones, ¿no? Ok, ya tengo 1.2 de las emisiones globales, yo no, me voy a callar, voy a ser discreto en cuanto a lo que yo haga, pero no voy a ser discreto en lo que hagan los demás, porque, por ejemplo, me decían en alguna ocasión, oiga, doctor, ¿y qué debería hacer México en términos de política energética y tal? Pues que China baje sus emisiones a la mitad, o que los Estados Unidos la bajen a la mitad. El que yo la baje a la mitad no me va a resolver el problema, pero me va a dar fuerza moral. Y ahí tenemos que cambiar también el enfoque, la manera de pensar. Tenemos que inventar lo que es necesario. Claro, importar
para no reinventar el hilo negro. Claro. Pero lo que no podemos hacer es sentarnos ahí y si necesito algo, pues se lo compro a los coreanos, se lo compro a los japoneses, se lo compro a tal, y yo sentadito como si fuera miscelánea. Claro. O sea, México tiene que dejar de pensar como miscelánea, ¿no? Que compro las papas y las vendo más caras. Bueno, sí. Pues la cosa es inventarse las papas, que también pudiera estar dentro de nuestras agendas. Claro. De desarrollo. Claro, que pasa por la política de ciencia y que pasa por la política educativa. Así bueno, es. A mí me gusta mucho, Ter, esto que nos dice el doctor de cuando uno no dice nada, pues se vuelve cómplice. Y en este tema en particular, es importante decir que sí hay cosas que se pueden hacer. Ya hablabas tú en el ámbito de las empresas, en el ámbito personal, en tu experiencia, ¿qué puede hacer la gente que nos está viendo? Claro, bueno, de entrada volvernos conscientes y ahí apelo mucho a darle el valor, Mario, a lo que tenemos en la mesa, ¿no? Desde una taza de café, que para nosotros es tan normal dejarla a la mitad y tirarla. Una vez que se conoce la realidad del cafeticultor, todo lo que ese café para llegar a la mesa tuvo que recorrer, todo lo que impactó, todo lo que costó. Cuando llegamos a dimensionar el valor de la comida, estamos listos para implementar mejores prácticas en el hogar, ¿no? A nivel de hogar tenemos malas prácticas para planear las compras, no lo hacemos, para planear un menú semanal, es muy raro que ocurra, para aprovechar los sobrantes de comida, para acomodar como debe de ser en refrigerador, congelador y o en la alacena los productos que adquirimos rigiendo por primeras caducidades, primeras salidas, para que no nos pase en casa lo que es tan natural, ¿no? Tiramos comida porque ya no la vamos a aprovechar. Eso tiene un impacto económico, social y medioambiental, en la medida en que lo veamos, y se va sumando lo que cada quien contribuye desde el hogar. También como consumidores somos muy exigentes y estamos en el punto de venta y queremos esa fruta y esa verdura que no tengan ninguna imperfección, ningún chipotito en la zanahoria, ninguna mancha o lunar en el plátano, el tamaño perfecto en la jícama, el pantone brillante rojo del jitomate, etcétera. Esos altos estándares dejan fuera de mercado a muchos productores que viven de eso, que viven de generar el alimento que nosotros rara vez le damos el valor que tiene. Entonces, a nivel de consumidores en nuestros hogares podemos empezar a hacer esos cambios para dirigirnos, encaminarnos a tirar menos alimento en esta fase final de consumo, pero coincido con el doctor Gay, aquí si no somos parte de la solución del desperdicio de alimentos, somos parte del problema, porque a cada quien nos correspondería un tanto, seamos o no del sector privado, seamos o no de la industria alimentaria. Aquí nadie se queda fuera, el mismo sector público, por supuesto, que ha tenido algunas iniciativas recientes. El INEGI ya empezó a medir a través de la encuesta de residuos alimentarios y materia orgánica del ERAMO, cuál es el volumen, en dónde se da y por qué se da. Es un paso que nos acerca un poco más a tener un estándar de medición de pérdidas y desperdicios y después alinear estos esfuerzos. También en la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente ha implementado un programa de certificación de residuos, etcétera. Hay algunos esfuerzos, todavía me atrevería a decir, aislados o bien en una etapa preliminar que necesitamos conocer, que necesitamos difundir y sumarnos desde donde nos toque, Mario, pero deberíamos estar conscientes del valor del alimento y de lo que implica que se pierde o se desperdicie. Pues muy claro, y hemos aprendido mucho de ti, Tere, del doctor Gay en este programa. Y yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Se fue volando el tiempo con ustedes, con temas muy complicados, difíciles de escuchar, difíciles técnicamente, pero muy claro con lo que nos han puesto aquí en la mesa. Tere, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y espero que nos hagan caso. Yo estoy seguro que muchos de nuestros televidentes han aprendido como yo y tomarán en cuenta muchas de las cosas que nos han dicho. Yo solo agregaría la dimensión ciudadana siempre, además de los hábitos, además de las decisiones personales, incidir en lo público, exigirle a las autoridades respuestas, atención a los temas importantes, ver que si hay políticas públicas que pueden incidir para bien y señalárselas para que los otros también
tomen nota y aprendan. Así que gracias a los dos y gracias a usted de antemano por compartir este programa con más personas a través de nuestras redes sociales. Sí, aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.